Bienvenidos, bienvenidas a esta emisión de Al Calor de un Tinto. El pasado 14-15 de julio de 2023 se realizó en Medellín la gira territorial por la paz en el marco de los adelantos en las negociaciones entre el ELN y el Gobierno Nacional. El tema que trabajamos el día 14 gira en torno a la paz urbana. Para entender la paz urbana es necesario entender de qué hablamos cuando hablamos de modelo de ciudad, las afectaciones del modelo, la planeación territorial, las condiciones de vida de los sujetos que habitan la ciudad, la exclusión, la pobreza, el trabajo informal, etc. Son varios los temas que debemos tener en cuenta. Y para eso vamos a profundizar hoy en función de esos temas que trabajamos en esa gira territorial. Vamos a iniciar con esta pregunta para dar apertura a este espacio. Y es, ¿de qué hablamos cuando hablamos de paz urbana? Profesor Juan David Gelacio, explíquenos. Para hablar de paz urbana, para hablar de paz territorial hay que remitirse a elementos estructurales y entre ellos es indispensable hablar entonces del modelo de ciudad. Ese modelo de ciudad que hoy en la ciudad de Medellín es un modelo de ciudad que excluye, que expulsa, que genera dificultades en gran parte de los habitantes, sobre todo en sectores que son estratégicos en términos de intereses del capital privado. Este modelo de ciudad hoy es un modelo de ciudad que ha sido planificado desde ciertos grupos sociales y esa planificación responde entonces a los intereses particulares de esos grupos sociales, lo que hace que la planificación de ese modelo de ciudad sea una planificación no democrática, no participativa y que por ende tiene los efectos que tiene en la ciudad de Medellín, como decía ahorita, expulsión, vulneración de derechos fundamentales, grandes problemas que no han sido tratados y que con la paz territorial, con la paz urbana y poniendo en la mesa de discusión estos asuntos estructurales, pues y gracias a los procesos organizativos de las comunidades se intenta que ese modelo de ciudad sea confrontado y que haya una capacidad organizativa de esos procesos sociales de generar alternativas o modelo de ciudad alternativo que permita pues precisamente que la ciudad sea una ciudad construida, pensada y planificada no solo respondiendo a intereses específicos de un grupo social que ha planificado históricamente la ciudad, sino que esas comunidades también puedan recogerse en un nuevo modelo de ciudad y ahí sí se puede hablar, digamos, de una manera mucho más amplia de la paz urbana y de la paz territorial. Profesor Hernán Darío, primero gracias por aceptar la invitación a esta secuencia y le voy a preguntar, la planeación urbana, el modelo de ciudad y el modelo de ocupación de la ciudad de Medellín, ¿cómo se relacionan con el concepto de paz urbana, paz territorial y paz total? Bueno, es importante mencionar que la ciudad, especialmente la ciudad de Medellín y su área metropolitana, enfrenta unos problemas y unas situaciones muy complejas relacionadas con, especialmente en el asunto urbano y de la planeación, temas que tienen que ver con la expulsión, el desplazamiento, relacionados con el modelo de ciudad y el modelo de ocupación. Los instrumentos de planeación, como los planes de ordenamiento territorial, priorizan especialmente las dinámicas que tienen que ver con la extracción de la renta del suelo. Eso hace que las obras de desarrollo tengan especialmente una característica que es el modelo neoliberal. Y a partir de allí hay unas afectaciones a los moradores. Este modelo de ciudad excluye y genera unas disputas por el territorio que vienen siendo estudiadas por el grupo Cabilando, del cual hago parte, y que hacen parte también de todo este recorrido con base o a partir de los diálogos sobre la paz. Temas que tienen que ver también con la segregación, los servicios públicos, las desigualdades y las injusticias socioespaciales a partir de cómo se dispone el territorio bajo unas jerarquías y unas prioridades
especialmente de lo económico, por encima de lo social, de lo humano, de lo cultural. Profesor Hernán, estamos diciendo entonces que los fenómenos de exclusión, también los de gentrificación, las prácticas de control en los barrios populares, todos esos terminan siendo entonces ejes esenciales a la hora de hablar de paz urbana y paz territorial en Medellín. Cuéntenos un poco sobre eso. ¿Qué tiene que ver esto con la paz? La paz en un sentido amplio también tiene que ver fundamentalmente con lo territorial. En ese sentido, las prácticas territoriales asociadas a la institucionalidad, pero también al modelo de ocupación, vienen ocasionando unas situaciones asociadas a la victimización, a la exclusión, pero también derivado de otros actores que generan desplazamiento, temor y prácticas de control sobre territorios, especialmente barrios populares. En ese sentido, la paz también se entiende en términos de la ciudad a partir del derecho a la ciudad, el derecho a la territorialidad y cómo se hace necesario que se eliminen esas prácticas violentas, incluso amparadas por la ley y por instrumentos de planeación que excluyen formas alternativas de habitar, de expresarse en el territorio, de apropiarse sobre el territorio. La paz tiene que ver precisamente con prácticas democráticas en articulación con actores comunitarios, actores sociales y en barrios populares, que son los que especialmente y esencialmente son excluidos de ese modelo de ocupación. La ciudad no es una sola, Medellín son varias ciudades y por ende encasillar toda la ciudad, el espacio urbano y rural dentro de un modelo, pues tiene la posibilidad, o más bien, presenta el peligro de alterar esas dinámicas territoriales. La paz entonces se traduce precisamente en incorporar lo que tiene que ver con prácticas alternativas, ejercicios alternativas del habitar. Ana María, según lo que ya han dicho el profesor Juan Gelasio y el profesor Hernán, diríamos que una ciudad que expulsa, como lo es la ciudad de Medellín, estaríamos hablando también de la generación de víctimas del desarrollo. Medellín, como muchas ciudades de América Latina, están viviendo unos procesos, digamos, también de expulsión de sus habitantes, procesos de gentrificación, de segregación, en parte debido al modelo de ciudad que se viene implementando a partir pues, del ordenamiento territorial. En el caso de Medellín, contamos con un plan de ordenamiento territorial que tiene unos ejes, digamos, en torno al río, en torno a los bordes y unas transversalidades que vienen de algún modo generando este tipo de expulsión de comunidades, de los moradores de los territorios. Tenemos casos como Metro de la 80, el tranvía de Ayacucho, el Puente Madre Laura, también procesos, digamos, de renovación que vienen viviendo mediante planes parciales barrios como Moravia, Chagualo, Sevilla, este sector de Jesús de Nazareno. En general, digamos que este modelo de ciudad que viene generando ese desplazamiento a los moradores invita a que haya una capacidad de organización de parte de los habitantes para que podamos incidir y participar en lo que significa la planeación de nuestro territorio. Tener y creer que tenemos el derecho a la ciudad, pero también al campo, en esa ruralidad, digamos, que tiene también Medellín con sus corregimientos, implica no solo acciones legislativas o mediante proyectos de ley que sí son muy importantes, políticas públicas que incluso esta ciudad ha venido impulsando, pero también se requiere de ese esfuerzo por la movilización social, de la organización, de la formación comunitaria sobre estos temas para que podamos entender por qué debemos también incidir y preocuparnos por cómo se planea y se ordena nuestro territorio. La ciudad de Medellín, Ana, ha punteado no solamente por ser una de las ciudades más desiguales del mundo, sino que es una ciudad con un alto porcentaje de informalidad laboral. Todo esto son elementos para tener en cuenta a la hora de hablar de una paz urbana, de elementos a transformar. ¿Qué decir frente a este alto índice de informalidad laboral, de trabajo informal?
Este modelo de ciudad también viene generando una expulsión hacia un sector de los trabajadores de la economía popular, esos venteros informales, artistas callejeros, no sé, vendedores en los buses, sectores que también se vienen viendo afectados porque pues hacen uso del espacio público, que de muchas veces por este uso terminan siendo estigmatizados o criminalizados y perseguidos. Entonces, digamos, de algún modo se les vulnera ese derecho al trabajo. Es muy importante, por ejemplo, que Medellín, con la política pública de protección a moradores, pero también actividades económicas y productivas, tenga esto en cuenta, porque parte también de la construcción de los tejidos barriales, de los tejidos vecinales, pues han sido esos trabajadores de la economía popular, bien sea mediante sus ventas en la calle o también con los negocios y los comercios en los barrios. Entonces también, digamos, es un sector que se viene organizando desde hace mucho tiempo en sindicatos, pero también en movimientos como la familia de la calle, y esto, digamos, que genera también una capacidad de poder plantear estas discusiones, de poder evidenciar y visibilizar cuáles son esas problemáticas también de desarraigo que viene padeciendo este sector de la economía popular. Y todo esto pues también en clave de lo que es la construcción de la paz urbana y la construcción de la paz territorial también desde los barrios y desde los territorios.